Tenemos la patología disección Stanford A, que debe ser una de las patologías más complejas en la cirugía cardiovascular. Dicho sea de paso, el instituto es el único lugar donde se opera esta patología. Bueno, para tener un poco el panorama, la clasificación de la disección. Stanford A, cuando compromete o involucra a la aorta ascendente, ¿no? Pueden ver la aorta ascendente comprometida. Stanford B, cuando la disección se produce por debajo de la subclavia. Y no A, no B, cuando involucra al arco aórtico y no incluye la aorta ascendente. Y aquí tenemos un caso de paciente nuestro. Así es como se presenta la disección. Muerte en disección Stanford A, casi el 50% es ruptura. La segunda causa es falla cardíaca, porque más de 80-90% de los Stanford A debutan con insuficiencia aórtica severa. Como es aguda, se descompensa. Entonces, nosotros tenemos prioridades o tenemos el ABC en la cirugía. Sabemos qué es lo que tenemos que resolver. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que el paciente salga vivo. Más allá de estar pensando hacer el arco aórtico, después en 2-3 años poner un TEVR, más allá de eso, tenemos que pensar en ese momento que el paciente salga vivo. De eso dependerá de las condiciones del paciente que se presente. El paciente puede estar muy chocado, el paciente puede estar en falla multiorgánica, el paciente puede ser más de 70 años. ¿Vale la pena hacer toda esa cirugía? Probablemente no. Pero si es un paciente joven, vemos que está en condiciones estables, entonces probablemente la cirugía sea completa, ¿no? Entonces, pero nuestro objetivo es que el paciente salga vivo. Entonces sabemos que si la primera causa de muerte es ruptura, la segunda causa es falla cardíaca, entonces en el ABC está que nosotros tenemos que reemplazar la raíz, porque es la que se rompe. El segundo objetivo es garantizar la competencia valvular, porque es el que causa falla cardíaca. Y mi otro objetivo es garantizar la perfusión de coronarias, porque sabemos las disecciones, si bien es cierto en su inmensa mayoría, se dice que hacia el seno no coronariano. El paciente o la aorta pierde la estabilidad o el soporte de las comisuras, entonces debuta con insuficiencia aórtica. Pero cuando ya compromete las coronarias, tenemos otro enfoque. Ahí viene la clasificación de Neri, A, B, C. A es cuando no compromete la coronaria, B es cuando ya compromete con un flap, y C pues cuando se diseca la coronaria. Entonces el enfoque quirúrgico cambia. Es importantísimo ver la tomografía, importantísimo, es la piedra angular. Y luego pues pensamos, si el paciente pues sabemos que está en buenas condiciones, pensaremos hacer otras cosas, pensando a largo plazo, hacerla probablemente un tratamiento endovascular, un toracofrénico de la paratomía, dependiendo de las condiciones que se presentan, ¿no? Entonces, aquí tener una consideración. En estos pacientes, prácticamente, en estos pacientes que vienen en condición Stanford A, casi hasta el 60% se reoperan dentro de los 10 años. Y para esto tenemos factores muy importantes, que son la edad. Si tenemos un paciente de 40-50 años, es muy probable que se reopere dentro de los 10 años. El ser Marfan, el tener un diámetro por encima de 40-45 milímetros cuando viene el paciente a la institución, es muy probable que se reopere dentro de los 10 años. Y tener la luz falsa patente. Esto, por ejemplo, es factor independiente en el pronóstico. Dentro de 10 años, probablemente hasta un 30-60% se va a reintervenir. Y acá tenemos unos cuadros, por ejemplo. Dice, teniendo en consideración este factor, cuando la luz falsa está patente, ¿no? Hay disecciones que se trombosa la luz falsa. Pero mira, cuando está patente la luz falsa ocluida, la supervivencia prácticamente es menor en comparación con los pacientes que está trombosado. O la reintervención es mayor en luz falsa patente en comparación con la luz falsa trombosada. Entonces, por eso, en cirugía tenemos
en principio, si nosotros solo reemplazamos la aorta ascendente, es muy probable que 70-80% de la luz falsa esté patente. Pero si reemplazamos el arco aórtico, es muy probable que la luz falsa se trombose en un 70% aproximadamente. Pero también por ahí parece o pareció el Frost-Melfand-Tromb, pensando en esto, para garantizar la trombosis de la luz falsa. ¿En qué consiste esto? Hacer la cirugía de la aorta ascendente, arco aórtico, y poner una prótesis en la aorta torácica descendente. ¿Para qué? Para trombosar la luz falsa. Sí, se ha conseguido trombosar, ¿no? Acá nos habla incluso, con este procedimiento, 100% en la parte proximal de la aorta torácica descendente, casi 90% en la parte media, y 78% en la parte distal de la aorta torácica descendente. Porque en una disección, en la historia natural, casi el 60-70% el que se dilata es esta, la parte proximal. Y un bajo porcentaje en la parte abdominal. Entonces ahí está. Acá pueden ver, mira, tratamiento híbrido, que es el Frost-Melfand-Tromb. Hacemos un arrosto circulatorio, se reemplaza el arco aórtico, la aorta torácica ascendente, y se pone una prótesis. Esta es una prótesis. Entonces eso garantiza, ¿no?, que se trombose la luz falsa, que supere el 80% con esta técnica. Entonces hay un 20% todavía que entonces va a tener la luz falsa patente. Entonces hay otras técnicas, por ejemplo, la técnica Saffer. Acá se pone la endoprótesis. Sobre esa endoprótesis se sutura como una isla los troncos supraórticos. Y luego se hace la cirugía de la aorta ascendente. Esto garantiza casi un 90% de trombosis de la luz falsa. Lo que estamos pensando es tratar de evitar la reoperación en el largo plazo con esta técnica. Porque sabemos que si no hacemos esto, 30-40% está patente la luz falsa y en 10 años más del 60% se reopera. Entonces, ¿pero a quiénes tenemos que hacer? No a todos. Como les expliqué al inicio, va a depender mucho de las condiciones del paciente, de la edad del paciente y de si es Marfan, ¿no? Entonces, mira, aquí pueden observar, si yo tengo por debajo de 70 años, tengo que pensar, pero va a depender de sus condiciones del paciente. Si un paciente me viene con isquemia mesentérica, con isquemia cerebral, no va a estar pensando en hacer toda esta cirugía. Pero si yo tengo por encima de 70 años, pero veo que el TIR de la entrada está en la aorta torácica descendente, tengo que estar pensando en hacer esa cirugía. O si tengo, por ejemplo, que un paciente se ha colapsado toda la luz verdadera, tengo que pensar esa técnica. O si tengo un paciente que tiene el arco aórtico muy dilatado, tengo que hacer esa técnica. ¿No? Ahí está. Acá tenemos el Thoraflex, es un dispositivo. Esta parte es Dacron y esta parte es endoprótesis. Tiene 8 centímetros, más o menos el fin es para trombosar, pero pensando también si es que hago un tratamiento endovascular, voy a anclar una endoprótesis sobre esta. Acá tenemos el Aviate Open Plus que tenemos acá. Entonces, garantiza una trombosis hasta un 93%. Acá pueden ver el dispositivo, Dacron, y este es endoprótesis. Durante el arresto se suelta ese dispositivo. Lo que solemos hacer nosotros es el tratamiento híbrido, ¿no? Hacemos una cirugía de arco aórtico, de aorta ascendente y el de branching. Y con eso dejamos un espacio más o menos cuando el paciente lo requiera para poder anclar una endoprótesis, ¿no? Ya tenemos medidas, calculamos más o menos las medidas de las prótesis que necesitamos, de cuánto de longitud necesita entre, por ejemplo, el tip de la endoprótesis. Ya tenemos esos cálculos más o menos manejamos nosotros. Pero ¿eso qué consigue? Mira, trombosis de la luz falsa, 30%. Igual acá, ¿no? Un estudio que demuestra trombosis de la luz falsa cercano al 50%. Entonces hay un 50% que la luz falsa está patente. Entonces por eso que la opción o la alternativa que parece es pues, el Frost-Melfand-Tromb. Entonces tenemos estrategias básicas en la cirugía de Stanford. Primero, por ejemplo, casi en su totalidad hacemos canulación axilar. Hacemos el ABC que les mencioné al inicio, la válvula aórtica, la raíz aórtica y la coronaria. Ese es el ABC de la cirugía en el Stanford A.
Luego ya, pues, si el paciente y las condiciones lo amerita, haremos pensando en el futuro, pensando en la supervivencia a largo plazo. Bueno, eh, Galileo Galilei decía, ¿no? Entienda las cosas por medición, y si no la tiene, hágalo medible. Con esto quiero aterrizar en lo que es la estadística, porque la estadística nos va a dar datos, resultados, ya sea a favor o en contra. Pues si los resultados sean malos, pues aprenderemos de los errores. Como dice, los errores son perdonables, pero siempre y cuando se tenga el coraje de admitirlo. Pero la vida es un proceso de aprendizaje. La cirugía es un proceso de aprendizaje. Entonces, el mejor maestro, dice, es tu última equivocación que tuviste. Entonces, por eso nosotros manejamos una estadística en servicio de aorta ascendente, arco aórtico, que es netamente quirúrgico. Manejamos estadística de la aorta toracoabdominal y de la aorta abdominal. Entonces, para tener referencia, por ejemplo, esta estadística lo presenté en el 2019. Lo presenté en 2019 porque ese año fue un año regular. El 2020, prácticamente por la pandemia, tenemos otra data. Y en el 2021 tenemos otra data. Entonces, aquí ustedes pueden apreciar, solo en el 2019 se hizo 49 cirugías de aorta ascendente, o sea, raíz aórtica y arco aórtico, en el 2019. Y aquí pueden apreciar muchas que solo se hicieron la raíz, Taeron, Bental, muchas que se hicieron combinadas, raíz aórtica, aorta ascendente, arco aórtico, o muchas que solo arco, entonces todos, pero para podernos darnos cuenta que, por ejemplo, en ese año hicimos 12 Bental, hicimos Tyron 10 y cirugía de arco aórtico 15 en promedio, ¿no? ese año. Más o menos el 2017-2018 ya empieza con regularidad, porque ya empiezan a referir pacientes. Porque de 2016 para atrás era poco la estadística. Entonces, obviamente tenemos todo presentado de este año para tener un panorama. Entonces acá tenemos la disección Stanford A, más o menos para ver de nuestra experiencia desde el 2012 hasta el 2020, ¿no? Mira, por año. En el 2012 solo teníamos un paciente. En el 2018 ya teníamos 11 pacientes. En el 2019, 15. En el 2020 prácticamente ya es otro escenario, con la pandemia. Entonces, en total hicimos 55 pacientes desde el 2012 hasta el 2020. Ahí está. Estas son las características de nuestros pacientes cuando ingresaron a la institución. Entonces, aquí pueden ver, mira, la edad promedio, 54 años. Pueden ver Marfan, casi un 20%. ¿Y en qué condiciones ingresaron a esta institución? Casi el 70% ingresa con hipertensión. Ojo aquí, cuando los pacientes vienen, como les había mencionado, que la primera causa de muerte es la ruptura, es elemental, la piedra angular del manejo, tanto Stanford A como Stanford B, manejo médico, manejar la presión. En Stanford A y en Stanford B. Entonces significa beta bloquear al paciente, frecuencia por debajo de 60 para tener una presión por debajo de 120, 100 o 100. ¿Ya? Y también vasodilatarlo con nitroprusiato. Pero antes de vasodilatarlo hay que beta bloquearlo, porque si no estos hacen taquicardia reactiva y hacen hipertensión. Entonces, esto es la piedra angular en tratamiento de disección. Entonces, necesitamos desarrollar protocolos, porque ¿quién es lo que le recibe a estos pacientes? Es la UCA, los cardiólogos clínicos. Es elemental su manejo, ¿no? Entonces, ¿cuántos? Mira, pueden ver acá, casi 70% llega hipertenso.
En falla cardíaca, casi solo el 24%, con compromiso neurológico. Entre TIA y tuvimos un caso de DCB y TIA 2, entonces no es por debajo del 5%. Y mira acá, ventilación mecánica, casi el 73% viene despierto. E insuficiencia aórtica, casi el 90% viene con insuficiencia aórtica severa. No es porque tenga un compromiso estructural de la válvula, sino es porque pierde como se dice que el seno coronariano, entonces se cae la comisura. Y eso hace que se prolapse el velo no coronariano y hace insuficiencia aórtica severa. En teoría, cuando se resuspende, estos pacientes tienen que tener una válvula aórtica competente. Aquí un poco con esto quería decirles de que todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos una misma cosa. Entonces es elemental el trabajo en equipo. Porque si imaginan un paciente bien operado y mal manejado en el postoperatorio, el paciente se pierde. Si imaginas una buena cirugía y tener una mala circunstancia corpórea, el paciente se pierde. O hacer una buena cirugía, un mal manejo anestesiológico, el paciente se pierde. Es elemental que todos manejamos y conozcamos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, anestesiología. Y en la institución prácticamente maneja muy bien esta parte. Entonces, acá ya pone en línea arterial derecha e izquierda. Tiene sus razones de ser. Vía periférica central, Swan-Ganz si es que lo necesita. Termómetro, sonda vesical, ET-NIRS. Lo que pasa ahí es van a hacer un monitoreo hemodinámico, un monitoreo neurológico, un monitoreo de temperatura. Entonces, es importantísimo. Tenemos la de perfusión. Aquí tenemos, por ejemplo, las licenciadas de perfusión armando todo el sistema. Y prácticamente todo servicio de perfusión ya tiene un armado esquemático, pensando para hacer arresto circulatorio. Acá pueden ver, mira, una canulación está en la axila. Acá tiene una doble Y. Acá tenemos una cánula para que después de salir de arresto, canular en la aorta central. Acá tenemos otra Y para cuando el paciente necesita perfusión cerebral bicarotidio, ya está armado. Entonces, y acá tiene todo las artimañas que ellos arman y lo manejan muy bien. Y casi todo el servicio. Eso da mucho gusto. En el Stanford hay controversias. Por ejemplo, sobre el sitio de canulación. ¿Cuál es la mejor canulación? Y con respecto a arresto, ¿es mejor hipotermia profunda o hipotermia moderada? ¿O solo hacer con una hipotermia profunda basta y no hacer una perfusión cerebral anterógrada? ¿No? Entonces hay tres controversias que lo vamos a discutir después. Entonces, mira, respecto a canulación. Aquí tenemos la canulación axilar, ¿no? Tenemos femoral, tenemos innominadas, carótidas, transapical. Es que lo que pasa, ¿cuál es el problema con la canulación? Que puede haber isquemia visceral. Ninguna de la canulación garantiza que no va a haber isquemia visceral. Cuando hablamos de isquemia visceral estamos hablando de isquemia cerebral, isquemia mesentérica, porque la disección es compleja. Es compleja. Mira acá puede un caso. Canulas en la axila, ¿cómo te va a perfundir? Entonces, hay situaciones que se ha hecho canulación axilar o se ha hecho canulación en la aorta y había isquemia y se ha resuelto con una canulación femoral. O viceversa, se ha hecho canulación femoral y se ha resuelto con la canulación axilar o central. Entonces es dinámica. Parece importantísimo que anestesio, perfusión sepa. Si ve que el paciente empieza a hacer diferencia de presión, ecocardiografía. Si yo veo que canulo y veo que está colapsada la luz falsa con ecografía, tengo que cambiar de canulación. Claro, yo voy a estar preocupado pensando en el NIRS, en el BIS, muy bien, pero ¿cómo va a salir la isquemia mesentérica? Elemental. Entonces, por ejemplo, en este caso, se hizo canulación axilar, nada. Canulación central, nada. Canulación femoral, nada. Y al final se hizo una canulación casi al nivel de la subclavia. Y se resolvió el problema. Y la canulación, prácticamente,
que le podría decir es clave en la cirugía. Porque si hacemos mal cirugía o terminamos en mal perfusión visceral, el paciente está muerto. Téngase por hecho, está muerto. Aquí pueden ver ya la parte de la cirugía. Mira, así es cuando se presenta en la disección. Toda la aorta edematizada. Inminencia ruptura de esta aorta, ¿no? Entonces acá vamos disecando los troncos supraórticos para hacer el de branching. Ahí ya estamos en la cirugía. No estamos ya canulados. La canulación, lo que se mencionaba, arterial, atriocava, a veces se nos bicava, de acuerdo al escenario en la cirugía. Entonces, parte de las cirugías, por ejemplo, tenemos entonces la parte proximal, que viene a ser la raíz, la válvula, aorta ascendente, y la parte distal, que viene a ser la parte del arco aórtico, ¿no? Entonces, en la parte proximal tenemos la resuspensión de la válvula aórtica. Eso significa, como si nosotros sabíamos que está prolapsando el velo no coronariano porque ha perdido soporte de la comisura, entonces al hacerle esta resuspensión, en teoría la válvula debe estar bien. Y los estudios reportan casi 70-80% hacen esta técnica y se corrige la competencia de la válvula. Entonces, ¿en quiénes se tiene que hacer esto? Por lo menos cuando la aorta o la raíz mide por debajo de 40 milímetros. Con o sin insuficiencia, pero se tiene que hacer en esto. O cuando el seno está disecado. Y el otro es pues, la técnica de reimplante, o sea, reemplazar la raíz. Entonces tiene sus indicaciones, ¿no? Entonces se reemplaza toda la raíz, se reimplanta las coronarias. ¿En quiénes se tiene que hacer esto? En pacientes cuando la raíz aórtica está por encima de 40 milímetros, se tiene que hacer reemplazo de raíz. Bueno, esto depende pues también de la capacidad del cirujano, porque son pocos cirujanos que hacen esta cirugía, ¿no? ¿En qué más? Pacientes Marfan, que tengan collagenopatía. Con o sin insuficiencia se tiene que hacer esta cirugía. Y la otra es pues, la cirugía de Bentall, ¿no? Que también es reemplazo de raíz, pero ya con una prótesis mecánica, con una prótesis que puede ser mecánica o biológica. Esto, pues, en teoría se tendría que hacer en pacientes que tengan alteración estructural de la válvula. Y la otra es, pues, que hacemos solo la parte distal que les mencionaba, ¿no? Aorta ascendente o arco aórtico. Entonces, como les decía, va a depender mucho de las condiciones del paciente, de la edad del paciente. Si yo tengo un paciente en malas condiciones, no voy a estar pensando en hacer la cirugía de arco aórtico, suficiente como la raíz y la aorta ascendente, ¿no? Entonces acá solo reemplazamos la aorta ascendente y queda todo el arco aórtico prácticamente con la disección, que puede ser en esta imagen esquemática, ¿no? Solo la aorta ascendente y queda toda esta parte prácticamente disecada. El arco, ¿no? Pueden ver acá, este es el arco que va hacia la súcula y para allá, para la aorta torácica descendente. Este es el de branching, un solo tronco brachiocefálico, carótida izquierda y para la subclavia. Entonces dejamos todo un terreno aquí prácticamente para, si es que en algún momento se haga un tratamiento endovascular con endoprótesis, para anclar. ¿Cierto? Pues nosotros sabemos que con esta cirugía, hasta un 60-70%, 70% en el mejor de los casos, puede trombosar la luz falsa. Y aquí está, por ejemplo, en una tomografía, ve cómo sale el de branching, la aorta ascendente y el arco aórtico. Entonces, estas son las características intraoperatorias con nuestros pacientes. Entonces, mira, ¿en cuántos pacientes hemos hecho resuspensión? 41%. ¿En cuántos pacientes hemos hecho Tyron? En 6 pacientes, que representa casi el 11%. Bentall, en 26 pacientes. En realidad estamos haciendo bastante Bentall, ¿no? Les decía que, por ejemplo, en otros estudios, casi 70% es resuspensión. La cirugía de arco y hemiarco, sumando los dos, estamos por encima del 70%. Recuerdan que estos casos vienen desde el 2012, porque ya después del 2017-2018, casi en su totalidad, hacemos cirugía de arco. Como le vuelvo a decir, siempre y cuando el paciente está en las condiciones. ¿Qué más aquí? Por ejemplo, de branching, 67%, porque al inicio, cuando se hizo cirugía en el 2012, no se pensaba en esto. No se planificaba esta cirugía. No sabíamos que los factores había factores de reintervención dentro de 10 años, que era la edad, el Marfan, tener dilatado la raíz, el arco aórtico o la patencia de la luz falsa, ¿no? Entonces, y el tiempo de circunstancia corpórea,
más o menos estamos por encima de 4 horas. Y el resto en promedio estamos llevando más o menos 58, más o menos 11 minutos. Superamos los 40 minutos. Entonces, por nosotros en protección cerebral hacemos perfusión cerebral anterógrada y hacemos hipotermia. Dos cosas elementales. Y con respecto a la perfusión cerebral, tenemos aquí casi el 40% o el 76% es anterógrada. Ahora hacemos a casi todos la perfusión cerebral anterógrada. Salvo caso cuestión accidental, hacemos perfusión retrógrada. Y esta de las que no tienen es de los primeros años que se hizo la cirugía. El no hacer el no hacer perfusión cerebral solo con hipotermia, la mortalidad está por encima de 40-50%. Entonces, arresto con hipotermia, se tiene que hacer perfusión cerebral necesariamente. Entonces, acá en el estudio ha demostrado, mira, anterógrada, retrógrada, muerte temprana y accidente cerebrovascular. Siempre hay que hacer protección anterógrada o retrógrada. Nunca solo arresto con hipotermia. Pero también nació la pregunta, ¿hacemos anterógrada o hacemos retrógrada? Tampoco hubo mucha diferencia. Hay diferencia significativa entre anterógrada y la retrógrada. Pero nosotros hacemos todos anterógrada, salvo caso hubiera cuestión accidental, que no tengamos nada preparado y hacemos retrógrada. Hacer retrógrada hacemos por la vena cava superior para perfundir el cerebro por la vena. Eso es retrógrada, ¿no? Muy bien, ¿cuáles fueron las complicaciones neurológicas? Las complicaciones postoperatorias. Por ejemplo, el sangrado, estamos casi 15%, con bajo gasto, también estamos casi 15%, 20% en diálisis, casi 11% hicieron neumonía intrahospitalaria, isquemia mesentérica. Este paciente vino con isquemia mesentérica. Fue una cosa que vino de emergencia, no tenía tomografía de acá del INCOR, y luego se hace una tomografía inmediato porque no teníamos cómo planificar, el paciente estaba en mal estado, el paciente se la tomografía y sube a sala. No tuvimos el tiempo de examinar bien la tomografía y el paciente había subido a sala con una mesentérica tapada. Entonces, si nosotros hubiésemos visto a ese paciente, por ejemplo, antes de la cirugía, no hubiera entrado a cirugía, ¿no? Porque sabemos que incluso las isquemias mesentéricas, si el paciente está hemodinámicamente estable, primero se opera la isquemia mesentérica. Porque sabemos la isquemia mesentérica per se tiene una mortalidad de 80-90%, 100%. Entonces, es elemental el diagnóstico preoperatorio. Aquí tenemos, por ejemplo, el 20% que hicieron compromiso cerebral, ya sea hemorrágico, isquémico. El 20% es bastante. Al final se reoperaron 25% pacientes que entraron por sangrado, como también algunos pacientes que ya salieron empaquetados. Tenían que entrar a reoperarse para sacar los packing. Tiempo de hospitalización es bastante, 40 días más o menos 28. Y nuestra mortalidad está casi el 30%. En 2019 tuvimos bastante mortalidad. Al inicio tuvimos el 25% y eso superó prácticamente nuestra estadística. Estamos al 30%. En rango internacional está pues entre 25, 30, 35% también. Entonces, como conclusión, les decía que nuestra mortalidad está dentro del rango internacional y que nuestras cirugías de reemplazo de arco aórtico han sido muy buenas, pensando hacer un tratamiento complementario como este tratamiento endovascular, pensando en la disección tóraco-abdominal residual, que en la evolución o la historia natural, que un 40% de los 5 años hacen degeneración aneurismática. Y el tratamiento de la raíz aórtica, ya sea de la resuspensión, Tyro, Davy, han sido muy exitosos en esta cirugía. Muchas gracias. Gracias, Juller.